Iniciamos la tercera parte de este primer bloque, que está referida a la educación en la igualdad a través de la familia. En esta tercera parte, ¿por qué educar prioritariamente en los valores morales y especialmente en el valor de la igualdad? En todos los valores morales. Porque los valores son convicciones centrales de las personas. Es decir, son las ideas más profundas que hay dentro de nosotros. Quien les habla, soy el cuarto de 5 hermanos que ha estudiado una carrera universitaria. Ninguno de mis hermanos ha estudiado esa carrera universitaria, ha tenido una vida fuera del ambiente familiar, fuera del pueblo, fuera. Y sin embargo, cuando me junto con mis hermanos observo, y ya soy una persona mayor, que tengo muchas convicciones compartidas con ellos. Y eso es porque fueron los valores que nos inculcaron o que respiramos dentro de nuestra familia y nos van siguiendo esas convicciones a través de toda la vida, una vida que ha sido sometida a un cambio constante de pasar de un pueblo a una ciudad, estudiar una carrera universitaria frente a otras profesiones que no tenían que ver nada con el mundo del conocimiento. Esto es quizá el tiempo que dedicamos a formar valores sea el tiempo más aprovechado, porque hay cosas que fácilmente se cambian, el color de una corbata, el gusto por un vestido o por una determinada comida, hasta las formas y el modo de tratar a la gente, pero sin embargo los valores, y sobre todo los valores morales, son convicciones centrales que constituyen, podemos llamar, el núcleo duro de la personalidad de un determinado sujeto, un determinado individuo, y que por lo tanto son muy resistentes al cambio. No quiere decir que los valores no cambian, pero son resistentes, por lo tanto vale la pena gastar el tiempo en ellos. En segundo lugar, son fuentes para formar el autoconcepto. Si yo me creo una persona solidaria y una persona responsable de la comunidad a la que pertenezco, y alguien me dice, pero hombre, es que no pagan los impuestos, estás tratando de engañar a la Hacienda. Entonces, me doy cuenta de que mi conducta es insolidaria y cambio el valor, entonces ya digo, no, la solidaridad es menos importante. O tengo que cambiar mi conducta y pagar los impuestos, y la solidaridad es importante. Es decir, el autoconcepto, el concepto que formamos de nosotros mismos, depende de los valores, y el sujeto enfrentado a los valores y a las acciones que ejecuta, a los valores que dice sostener y a las acciones que ejecuta, puede ser la raíz del cambio o afirmación de su autoconcepto. Y el autoconcepto es fundamental. Todos los seres humanos tendemos a exaltar el autoconcepto. Por eso nos cuesta tanto ser autocríticos, ser críticos con nosotros mismos. Buscamos defendernos bajo cualquier... Es que a veces los chicos, si me está oyendo algún profesor, cuando le da una mala calificación a un niño, normalmente se encontrará que viene el padre y dice, ¿es que tiene usted algo contra mi hijo? Y dice, ¿y por qué? Dice, porque ha llegado, el profesor me tiene manía. No es que él no haya estudiado o que no haya puesto la debida atención, sino porque el profesor le tiene manía. Entonces, es muy importante la educación en valores también para que la gente forme un autoconcepto adecuado de ellos mismos. Y los valores podríamos decir que serían los percheros desde las cuales se generan las actitudes o se cuelgan las actitudes o predisposiciones evaluativas
hacia determinadas conductas. Por ejemplo, si yo he hablado de solidaridad, pues tendré la actitud de compartir mi coche con los demás, compartir mi investigación con los demás, compartir mi dinero a través de los impuestos con los demás, compartir si tengo algún privilegio con los demás. Entonces, todas estas son predisposiciones o actitudes, predisposiciones evaluativo-afectivas hacia determinadas conductas. Por lo tanto, los valores son los soportes o los pelcheros que he dicho que predisponen para actuar de una determinada manera. ¿Y cómo se aprenden los valores? Aquí es importantísimo para los padres, los que estéis haciendo o los que de ustedes estén haciendo el máster en igualdad y género, y en este caso en el concreto módulo del aprendizaje de la igualdad en la familia. Los valores se aprenden en los contextos en los que se vive. He hablado antes sobre el caso de mi familia y las convicciones centrales que mantengo con mis hermanos, pero no olviden ustedes que la familia es el primer contexto de socialización, es en donde aprendemos a reír, a amar, a llorar, a expresar sentimientos, es ese contexto en el cual a apreciar cosas, a despreciarlas. La familia es ese contexto en el que se vive, podemos llamar que es en donde más se aprendan valores. Hay un libro precioso de un colega mío de Barcelona, el doctor José María Purrovira, en que dice que nosotros, el sujeto es él y el medio en el que vive, hasta el punto de que es imposible separar el sujeto de su medio. El medio es el clima que nos impregna. Por lo tanto, podemos llamar, ¿cómo se aprenden los valores? Se aprenden, muchas veces la gente tiene unos valores, una falta o una ausencia de valores morales, porque está en contextos sociales y familiares deprimidos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión básica, por eso es tan importante. Miren ustedes, la familia es los padres, los abuelos, los tíos, ese contexto familiar, familia que sea extensa o la familia que sea nuclear, es clave, porque ahí es donde realmente se están aprendiendo. Es una cosa, porque somos escaparates. El padre que dice a su hijo, y no estudias, y no trabajas, pero se lo dice en el sillón todo el santo día viendo la tele, tomando, pero ¿cómo vas a apreciar el valor del trabajo? Ese hijo que se está criando ahí. O que el miembro de la familia que hace violencia con respecto a otro miembro de la familia, ¿cómo va el hijo a aprender en ese escaparate el valor del respeto a la igualdad? Pero también los valores, y yo me he dedicado a la educación, se aprenden a través de estrategias y técnicas educativas. Yo quiero ponerle algunas estrategias. En el documento que se les da por escrito hay otras muchas que se podían poner, pero les insisto en la primera, que es los padres como modelo. Queramos o no, somos los modelos del aprendizaje de nuestros hijos. Los hijos aprenden por ósmosis, a través de su familia, de sus mayores, de los adultos. Pero también los padres, además de modelo, podemos enseñarle a los hijos lo que significan los valores. Por ejemplo, lo que significa la tolerancia. Si la tolerancia o respeto activo, atendemos a la definición de lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española, nos daremos cuenta que no es fácil. Es respetar y apreciar las convicciones y prácticas, aunque nos repugnen o aunque repugnen a las nuestras. Eso es tolerancia. Pues el tener libertad significa una cosa.
es pensar por uno mismo, encontrar la verdad por uno mismo, tomar las decisiones sobre su propia vida. Es decir, ¿qué significa cada uno de esos valores? Esto muchas veces no es fácil. Y los adultos tienen que enseñarles a las generaciones más jóvenes lo que significa cada uno de los valores, en concreto la igualdad. No es lo mismo hablar que todos somos iguales, no, es igualdad en los deberes de la casa, servir la mesa, hacer las camas, respetar los tiempos del otro, en las tareas, en el trabajo para hacer ingresos, en sus opiniones, en las capacidades que pueda desarrollar con una carrera o con la vida pública. ¿Qué significa la igualdad? Esto es importante, y así cualquiera de los valores. Otra segunda estrategia que importante es el aprendizaje del autocontrol emocional. Normalmente funcionamos a través de prejuicios, estereotipos, filias y fobias, empatías y antipatías y simpatías, y no nos damos cuenta de que el control o el autocontrol emocional es anticipar algo que es digno de ser estimado o hecho y poner toda nuestra conducta en la persecución de ello. Es decir, no llevarnos por impulsos descontrolados. Esto es algo que tendríamos con nuestros hijos. Hay que tener un especial cuidado, que aprendieran a tener un autocontrol, saber que hay, como veremos después en las técnicas, cosas que se pueden, que no se pueden hacer, etc. Y otro es una cosa que hoy no se lleva y que parece que lo digamos los educadores, que es la existencia de normas de disciplina. Miren ustedes, hay la disciplina es la atención, es la sujeción de un individuo a una norma. Y la norma puede ser que uno tiene, que se ha impuesto a sí mismo. Pues la persona, me impongo la norma de estudiar 2 horas o de levantarme a las 7 de la mañana. Y esto no me la impone nadie, me la impongo yo mismo. Es la disciplina interna. Pero es conveniente tener también en casa normas de disciplina externa. Yo claramente defiendo que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces en la casa tenemos que convivir y obtener objetivos comunes. Si no tenemos unas normas comunes para todos, y nos sujetamos a esas normas, no podemos hacer proyectos compartidos. Esto es una cosa evidente. Y además en casa yo tengo que prever qué va a hacer el otro para poder hacer yo. Evidentemente que en educación lo que es interesante es conseguir personas que internamente estén disciplinados, pero el considerar la disciplina externa como algo sin importancia, supónganse ustedes que cuando se ve un semáforo en rojo, un señor no sepa que está prohibido saltarse el semáforo, porque puede chocar con alguien que tenga el semáforo en verde, que vaya en otra dirección y que esté con el paso. Si no tenemos la expectativa de que se para, que es una norma de disciplina externa, podríamos causar una catástrofe. Por lo tanto, creo que hay veces que cosas que no se aprecian, como las normas de disciplina, yo creo que son de un enorme interés. Y otras técnicas que yo considero interesante en el mundo en el cual nos mueve, es a tener en cuenta por los padres, es que los valores deben de ser elegidos por los hijos desde la libertad. Esto es muy difícil. Padre, vemos a un niño, hay una figura que yo
cuando yo explicaba a mis alumnos de lo que era la libertad, y la libertad, les ponía siempre el ejemplo. Cuando un niño es muy pequeño, el padre lo lleva de la mano y lo lleva sujeto. Cuando el niño va creciendo, el padre va al lado. Cuando el niño va haciéndose adolescente, hay que dejarlo que vaya solo, aunque tú lo vayas vigilando. Pero lo ideal es cuando yo tenga la confianza, cuando va siendo un joven, que el chico o mi hijo vaya haciendo lo que él cree que debe de hacer y que probablemente su decisión sea mejor que la mía. Es la suya, se hace responsable de su propia decisión y que esa decisión es adecuada. Yo creo que los valores no se imponen, los valores se manifiestan, se estimula, se razona, se da su significado, se vive y se procura que los hijos lo elijan, pero desde su libertad. Quien no elige los valores desde su libertad no alcanza madurez moral. Otra técnica concreta es que tiene que haber siempre coherencia entre los valores que queremos que los hijos aprecien, estimen, y las prácticas y los valores de los miembros adultos de la familia. No podemos creer que una familia en donde el trabajo no es estimado, por mucho que digan a los hijos que trabajen, que estudien, que luchen y que se superen, será difícil que los hijos estimen ese valor. Una familia autoritaria en donde esto se hace porque yo lo digo, es difícil que en los hijos se genere el amor a pensar por ellos mismos y a ver el mundo desde las decisiones que ellos creen que deben de tomar. Hay otra técnica que son procedimientos, que es el uso de las narraciones. Miren ustedes, si yo tuviera que decirles qué convendría hacer en nuestros hijos, es escucharlos, narrarles nuestras cosas y escuchar sus narraciones, qué les interesa, qué aprecian. En el caso del valor de la igualdad, cómo ven a los chicos y las chicas, que nos narren los juegos del patio, que nos narren como los comportamientos del aula, que nos digan, en esas narraciones nosotros iremos viendo cuáles son sus convicciones claves y qué es lo que ellos estiman. Otra técnica muy importante es tener siempre sobre los hijos expectativas positivas. ¿Qué quiere decir esto? Esperar, saber que nosotros los queremos y que esperamos que van a hacer las cosas bien. Recuerdo que una vez un padre me contaba de que su hijo le decía, papá, si es que yo soy malo. Y me decía, ¿tú qué piensas de esto? Yo le decía, no se lo consientas, tú dile que no, que es buenísimo. Digo, porque claro, va a creerse que como él es malo tiene patente de corso. Pero si tú eres muy bueno, que tú... Es tener siempre la expectativa de que el hijo va a comportarse bien, va a estudiar adecuadamente, va a ser honrado, va a tener esas... Y cuando a un hijo haya que corregirle algo, corrígeselo en la intimidad, pero no lo compares con nadie, no le hagas que nunca tenga una mala idea o una visión baja de él mismo. Y por último, en el mundo de lo moral, hay que convencer, es decir, actuar en los conocimientos, en los argumentos, pero también en los sentimientos y en las emociones. En el mundo de la educación moral, los sentimientos y los conocimientos se dan de la mano. Con esto termina este primer bloque, o esta primera del módulo en el cual le hemos impartido. Muchas gracias por su atención.